¿Cómo están? Qué agrado de volver a saludarles. Es una bendición de poder compartir con ustedes aquí su programa, junto nuevamente al pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, para seguir hablando de este tema, transmitiendo nuestra fe, serie de temas que hemos estado compartiendo, muy importante, especialmente enfocado en la familia. Pastor, gusto de saludarle. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, gracias al Señor. Bien, hoy día nos toca un tema muy importante, hablar también de los hijos, de la educación a los hijos, de cómo transmitir los valores a los hijos, formando una vida nueva con nuestros hijos y en nuestra propia familia. Bueno, lo que estamos haciendo, buscando con afán, digamos, es transmitir los primeros principios del cristianismo. De repente se cree que el cristianismo no tiene mucho que decir para la vida, para la sociedad, y que es una religión, y la religión se debe vivir como privadamente, como que fuera uno de los segmentos más de la vida. Yo hago deporte, yo tengo un hobby, yo hago una colección, también tengo mi trabajo, está la religión. Sí. Eso es como circunscrito al domingo. Pero es un malentendido del cristianismo. El cristianismo es una forma de pensar. Ya lo dijimos en algunos programas, muchos programas atrás. Existen tres maneras de pensar. La manera secular, en donde todo es consumo, donde todo se va a acabar, donde es una carrera loca por tener y el tiempo es muy poco. El animismo, que tiene que ver con todo lo misterioso, lo místico. Y el cristianismo, que no está ni al centro, ni a un lado, ni al otro, sino que el cristianismo es, aunque se quiera decir una filosofía más, sino que el cristianismo es la verdad verdadera, aunque no queramos creerlo. Entonces hay principios establecidos para poder vivir. Ahora bien, nosotros en Occidente, y eso es lo que estamos tratando de llevar, nosotros hemos venido hablando del matrimonio. Terminamos esa serie y ahora estamos hablando de los hijos. Otro gran tema, porque nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestros hijos. El problema de Occidente y la filosofía principalmente de vida de Occidente es que todo está centrado en el niño. Hay una especie de sentimiento de culpa en los padres, en donde el niño se transforma en el centro. Sin contar que las familias quieren tener un solo hijo por un tema de temor a cómo lo voy a educar, temor a cómo voy a... porque eso es la mirada secular. La mirada secular es que no puedo tener muchos hijos porque cómo los voy a educar, cómo los voy a vestir, cómo los voy a alimentar. Eso choca con los principios del cristianismo, que dice que los hijos son una bendición de Dios, y en segundo lugar dice que todo lo proveerá si ponemos la mira en las cosas de arriba. Es decir, las cosas vienen por añadidura, Mateo capítulo 6. Entonces el cristianismo tiene resuelta varias cosas. La pregunta, yo diría que es clave, es cómo vamos a formar a los hijos. Entonces, cada cultura, cada familia, cada país tiene su forma de ver y educar a los hijos. El problema de esto es que hoy día se está viviendo una suerte de abandono en la crianza de los hijos, de tal manera que los padres, por estar metidos por la secularización, estar metidos en el trabajo muchas horas del día, ambos padres, los hijos se transformaron en los famosos llamados hijos de la llave, es decir, tienen llave para entrar a la casa, aprenden a calentar cosas en los hornos, se meten en los computadores, están siempre ahí, porque yo los veo, o sea, hoy día todo el mundo está a cabeza gacha. O sea, si hay una profesión del futuro, van a ser los traumatólogos, los kinesiólogos, porque todos van a tener que enderezar a la gente, porque está toda la gente así. Entonces, los hijos hoy día están siendo dejados a que se críen por diferentes influencias. Ahora, yo creo que la clave del cristianismo en cuanto a su transmisión de la fe y su transmisión de valores y de principios está en la obediencia. Y nuestro programa anterior vimos Efesios, ahora quiero llevarte a un nuevo texto, un párrafo muy pequeño, son 2 líneas, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Hijos, dice el texto, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y este es un libro paralelo, Colosenses y Efesios. Entonces acá tenemos finalmente una añadidura a lo que veíamos el programa anterior sobre este diseño de Dios para la familia, donde los padres tienen que disciplinar a los hijos en amonestación y disciplina del Señor, tienen que guiarlos, enseñarlos. Los papás tienen que ser obedecidos y honrados, eso ya lo explicamos,
Y el padre en particular tiene una misión muy importante. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los hijos, cierto, en este pasaje de la Biblia? Bueno, aquí está muy claro. Ellos deben obedecer. La palabra para hijo, ya lo explicamos también, es un hijo en edad de entendimiento, pequeño, pero no adulto, sino que ni tampoco joven adulto, sino que es un hijo que está entre el nacimiento y cuando ya empieza a tener que ir en paralelo tomando decisiones, donde el padre ya lo va acompañando para que vaya tomando decisiones, que sería como la adolescencia, pero que es la etapa más clave. Después de la primera infancia, los 5 primeros años, la adolescencia es clave. Entonces los hijos deben obedecer, y la razón que da la Escritura es porque esto agrada, esto es correcto, esto es adecuado ante el Señor. El cristianismo tiene, no como su líder, sino como su mensaje a Jesucristo. Jesucristo no es un ideólogo que transmitió cosas, filosofías. Jesucristo es el mensaje en sí mismo, porque Él es Dios encarnado. El cielo se abrió, Él descendió. En Navidad celebramos su nacimiento, en Semana Santa su muerte y resurrección. De tal manera que el Señor Jesús es Dios mismo bajando a la tierra, caminando entre nosotros para transmitirnos los mensajes. Entonces, esto agrada al Señor. En otras palabras, esto es lo adecuado y bendecido para una humanidad creada por Dios. La responsabilidad de los padres en este caso. Bueno, la responsabilidad de los padres también es una. Si logras darte cuenta en el texto, Pablo dice, hijos obedezcan y padres no exasperen. La palabra literalmente significa no provocar a una persona a tal punto que se enoje, se frustre y se amargue. En mi Biblia dice no irritéis. Irritarlo es, ¿cierto? Provocar exactamente lo mismo. O sea, provocar es un roce, ¿no? Y cuando tú rozas mucho, o sea, si tienes un zapato que no te queda bien y el calcetín tiene una costura inadecuada, el roce va a provocarte una molestia en la piel. Si te queda una ropa o si vas en el auto y hay una parte del asiento que no te molesta, eso te va finalmente marcando y te provoca un dolor. Sí, claro. Exactamente esto. Cuando los hijos son exasperados, son irritados, entonces esto frustra al hijo. ¿Ah? Las razones pueden ser muchas, vamos a ver una en rato más, pero quizá puede ser porque nunca pueden complacer al padre. O tal vez porque el padre es demasiado difícil. No hay una buena relación o no logra llegar, si el padre es muy exigente, no logra llegar a ese nivel. Hay padres muy perfeccionistas o en el peor de los casos hay padres abusivos, es decir, que imponen con mucho autoritarismo su vida. Y el resultado de esto, de exasperar a los hijos, es que los hijos pierden el corazón, renuncian. Ya no son capaces o de complacer al padre, o de ser suficiente para el padre, o de llegar al nivel del padre, el nivel de perfeccionismo. Esto lo hemos visto muchas veces. ¿Y sabes lo que hacen los hijos? Los hijos renuncian. Renuncian al modelo del papá, renuncian a esta vida perfecta que quiere llevar, renuncian a esta línea de autoridad y se rebelan. Una de las cosas que hacen los hijos, por ejemplo, es establecer relaciones sentimentales a escondidas de los padres. Se quieren liberar o empiezan a consumir cosas, sustancias, pero que los padres no sepan. O empiezan a tener una vida, es decir, ante los papás, perfecta, pero fuera de los papás, fuera de la visión. Y los padres, como no tienen relación con los hijos, no se enteran nunca. Tristemente saben todos los demás, menos el padre. Entonces, este estado de desánimo, de motivación, de pérdida, en el caso de la fe, por ejemplo, en el caso del cristianismo, yo no sé si se da en mucho grado o poco grado, pero se ve. A veces los hijos acompañan a los padres a la iglesia hasta los 11 años, hasta los 12 años. Empieza la adolescencia, 13, 14, y todos decimos, no, es que entró al mundo o que el mundo lo cautivó. No, a veces los padres no hemos sido capaces de presentarle a los hijos un evangelio más que una religión. Le hemos presentado un modelo, una religión, un estándar, y el chico, por agradar a los papás, y porque eso es perfecto, incluso pensando en Dios, viven como muy cristianitos. Pero es triste cuando el cristianito de domingo durante la semana se le sueltan las trenzas. Sí, claro. ¿No? Y eso es porque hay una disociación en este tema de transmitir la fe
y de la forma en que el papá es. Ahora, lo peor de esto, Pablo, literalmente es que nosotros perdemos la oportunidad de transmitir la fe correctamente. Fracasamos como padres en transmitir la fe y probablemente lo que va a pasar es que los hijos van a rechazar la fe. Yo estuve este fin de semana, en otros fines de semana, en otros días igual, visitando casas de personas ancianas, y si su hijo no, mi hijo no está en la fe, mi hijo nos va, yo le hablo, pero él dice sí voy a ir algún día. Pero algunos ancianos dicen, y pensar que yo lo crié en la iglesia, se crió en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Es que Jesucristo no nació en su vida. Es que a lo mejor fue culto, pero no hubo una transmisión de la fe adecuadamente. Y no es responsabilidad de la iglesia, sino que... Yo creo que es responsabilidad, en cierto modo, de la iglesia. Estamos hablando de los padres. Los padres tenemos que transmitir la fe a nuestros hijos. Pero es, en cierto modo, responsabilidad de la iglesia, Pablo, y responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer culto, y culto, y culto. Y los hogares no son culto. En los hogares no hay culto. En los hogares no hay palabra. El papá no abre la Biblia para explicar. Hay que tener fe. Pero la fe, dice la Escritura, que viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos venido diciendo programa tras programa, los hombres, los padres, necesitamos tener una colección de dichos, como dice Eclesiastés capítulo 12, de tal manera que sean como clavos hincados en la vida de nuestros oyentes. Los hombres deberían estar en una iglesia, reunidos en un estudio bíblico con su pastor, para profundizar la enseñanza, porque ellos tienen que salvar su hogar. Yo diría, para cerrar esto, la palabra aquí es la ausencia. La ausencia de padre hoy día, no solo literalmente, es decir, porque hay muchos hijos que no tienen un papá presente, visible, sino la ausencia del padre, aunque esté sentado en la mesa, porque ignora las cosas, porque cree que hay que ser psicólogo para guiar a un hijo. No, si un hijo lo que necesita es presencia. Ya lo dije hace unos programas. ¿Qué se necesita para tener un hijo? ¿Qué necesita un hijo? ¿Qué necesidad tiene? Tiene necesidad de padre. No tiene necesidad de otra cosa. Puede tener pan y café, pero si tiene padre, está seguro. Entonces, esto es lo que la sociedad tiene que entender. El cristianismo no está equivocado. El cristianismo no es una religión escondida en 4 paredes de domingo. El cristianismo es la verdad. Pero la sociedad le ha querido decir a Dios, cállate Dios, tú no tienes nada que decirnos. Yo creo que tenemos que reconocer de una vez por todas que una buena parte de lo que sucede hoy día en que los hijos se pierden se debe a los padres, padre ausente y padre que tiene exigencias tan altas o a veces tan duros con sus hijos que los exasperan y los hacen agotar. Pero por otro lado, la sociedad misma tiene gran responsabilidad en ahogar a los hijos, como la parábola del sembrador, con los espinos que dice el Señor Jesucristo, los placeres, el amor al dinero y el consumo, ¿verdad? Y su desazón de la vida. Pero todo esto es un círculo. Finalmente está desazonado en la vida porque no tiene un padre presente. Exacto. Vamos a seguir hablando de este tema importante, los deberes de los padres, también de los hijos, aquí en su programa. Quédese, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa compartiendo esta jornada, un día más que nos permite el Señor de estudiar de temas valiosos, ¿cierto?, para la familia y también, ¿por qué no?, para nosotros los hijos. Nos quedábamos, ¿cierto?, de la responsabilidad que implican los padres, pero aquí hay una advertencia que hace Pablo, ¿no?, a los padres sobre la formación de la vida de sus hijos. Bueno, el texto bíblico dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Colosenses 3, 20 y 21. La advertencia que el apóstol Pablo hace a los padres en cuanto a la formación de la vida de los hijos es que el padre no debe ser autoritario. Porque exasperar, provocar una irritación, es porque algo está permanentemente presionando. El roce, ya dijimos como ejemplo, si tu piel se va rozando con una prenda, con un reloj, este reloj me puede apretar aquí y yo estoy siempre manejando y el reloj está ahí, se me va a formar un hoyito aquí, porque finalmente eso es lo que va haciendo una irritación, puede causarme daño o simplemente una marca. Lo mismo pasa en la vida de los hijos. Entonces,
nosotros inferimos que los padres no deben ser autoritarios, es decir, no exasperarlo por medio de la autoridad. Si bien es cierto, el padre tiene autoridad y debe ejercerla en el Señor, como decíamos, basándonos en Efesios, la figura de autoridad no tiene que ver con abuso, sino que tiene que ver con protección y con guía. Cuando vimos los programas del gobierno, tú te recuerdas, dijimos que el gobierno tiene que darle seguridad a sus ciudadanos. No tiene que abusar del pueblo, sino que tiene que darle resguardo, seguridad y estabilidad. Cuando el gobierno se separa de eso y la ciudadanía queda a expensas de nada y se siente insegura, obviamente que empieza a haber una rebelión en los hijos, una rebelión en el pueblo. Lo mismo pasa en la familia. Si el padre ejerce autoridad y abandona y le da inseguridad, le da desprotección, obviamente que va a haber irritación. Yo diría lo tercero que pasa es que los hijos tienen que obedecer a los padres. A veces los hijos obedecen a los padres por temor, obedecen a los padres porque su papá no más, pero no están esperando la oportunidad de zafarse de esa autoridad. Lo cuarto es que a veces los padres tuvimos, por haber sido criados en cierta época de nuestra vida, padres autoritarios. Entonces, replicarlo. Claro, entonces uno dice, o lo replico, o está el otro polo, Pablo. No, yo no voy a ser con mi hijo como mi papá fue conmigo. Entonces yo al hijo, por eso dije, la cultura de hoy tiene al hijo como centro. No, si el hijo no puede ser el centro, por una razón muy simple, porque el hijo está en formación, ¿no? Es el padre el que tiene que ser el eje, el norte, ¿cierto? La gravedad donde el hijo puede girar, pero el padre amorosamente tiene que guiarlo. Por eso que el padre necesita a Cristo, porque Cristo es el que nos da consejos perfectos. Entonces, ser muy permisivo también es un problema. Se me viene a la mente, a los que tenemos hijos con esta edad de los 13, 14 años, una etapa muy, muy compleja. Y justamente llega muy bien el mensaje, porque vivo una situación con uno de mis hijos que tiene 13 años y que está en una posición que él puede tener la razón, pero cuando el papá le dice que no va a ceder a su presión, porque como que intentan manipularlo en esta edad, se irrita, justamente. Sí, claro. Bueno, no hay que pensar que las características de la adolescencia, lo que está pasando en la adolescencia es como un ciclo. Es decir, el padre, cuando el niño nace y crece, los primeros 5 años, el padre hace todo, el hijo ve como el papá lo hace, ¿sí? La toma en brazos, cómo se baña, y el niño va aprendiendo. Después de eso, el padre le enseña al hijo por qué se hace esto, la famosa etapa del por qué. ¿Por qué esto, papá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Entonces, la etapa del por qué. Primero el papá hace todo, el hijo obedece y hace lo que el papá dice. Vamos a ir para allá, vas a hacer esto, te limpias la oreja acá, te lavas los dientes de esta manera, qué sé yo. Después le enseña. Entonces llega esta etapa crítica que curiosamente en la adolescencia, la pubertad, la prepubertad, lo que carece o adolece, pero no es que le falte algo, sino que lo que está haciendo, como decía en una jerga muy coloquial, le están saliendo las plumas y en algún minuto va a volar. Sí, claro. Entonces el papá no tiene que subirse arriba de la montaña rusa del hijo. El hijo está en una montaña rusa, hormonal, psicológica, está buscando su identidad, está estableciendo el piso, se le mueve, tiene amigos que son aquí, que son allá, por eso que un muchacho se pinta el pelo de rojo, el otro se pone aro, se pone un piercing, se tatúa, se viste de negro, se viste de blanco, o sea, está buscando a quién se parece. Lo cierto es que el padre, en el concepto de autoridad, el padre tiene que ser como esa brújula de seguridad donde el hijo está apegado. Yo creo que aquí está la clave, el apego, la conexión que hay entre ellos dos. Es decir, si el padre no fue abusivo, si el padre es presente, aunque esté a kilómetros de distancia, ese hijo, esa hija va a tener una relación. Entonces, claro, en el tema de la adolescencia, sí, Pablo, los hijos buscan independencia, se rebelan, son dueños de la verdad. Y el papá no tiene que sentir que le están quitando autoridad, porque ese es el gran problema de los padres. Creemos que el hijo nos está obedeciendo. Bueno, tenemos que ser pacientes, porque el hijo está pasando una búsqueda, finalmente le va a ser muy parecido a ti. Quédate tranquilo que va a parecer parecido a ti. Y los que tienen una hija, lo más probable es que busquen un marido parecido al papá, claro, porque es una cuestión natural. Entonces, no digo que sea una regla,
pero al ser formado, al tener un padre equilibrado, lo que va a buscar es eso. Ahora, los padres tienen la responsabilidad de formar a los hijos. Y se requiere que el papá ejerza autoridad en su casa. Yo creo que ya hablamos en los programas pasados de cómo se tiene que tener la relación hombre-mujer en el hogar. Una cosa que influye en la crianza de los hijos también es cuando la madre quiere quitar el lugar del padre, ¿no? Y se establece un caso, digamos, de cambio de autoridad, en donde el padre es pasivo y la madre es la que da las órdenes y la que establece todo eso. Bueno, yo diría que el padre debe tener pensamientos claros sobre la vida, debe tener un consejo equilibrado sobre la autoridad, y si los padres pueden tener un concepto equilibrado de autoridad, van a transmitir bien la fe, van a evitar enfurecer a los hijos o enfadarlos. Pero acá yo pondría mi acento en que el papá necesita aprender a ejercer su autoridad, y para ello necesita conocer a Cristo. Y pongo un solo ejemplo: Cristo tuvo autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre las personas y el pecado. Jesucristo tenía incluso autoridad sobre la muerte. Él ejercía autoridad, pero no era una autoridad autoritaria, era una autoridad que venía de su carácter. Entonces diría yo que mi invitación es a los papás varones y las madres a que puedan conocer a Cristo. Pastor, ¿cuál es el significado de no tener en cuenta la advertencia que nos hace Pablo, y también cómo se puede cumplir la advertencia en la vida real sin tenerla en cuenta? Bueno, yo creo que aquí conviene poner ejemplos de cómo uno, dejando al lado a Cristo y sus consejos, puede llegar a provocar a los hijos. De repente uno cree que está haciendo las cosas bien. Sí, claro. Voy a ponerte algunos ejemplos. Si nosotros no consideramos esta advertencia de Pablo de no exasperar a los hijos, nosotros lo que vamos a tener es obviamente una deformación de los hijos, vamos a perder a los hijos. ¿Y de qué forma se hace? En la práctica. ¿Cómo se cumple esta advertencia? ¿Cómo puede ser peligroso? ¿Qué cosas se ven? Primero, a veces hay padres que ejercen sobreprotección sobre los hijos. Asfixian a los hijos, le ponen barreras, no confían en ellos. El hijo está pensando que no confían en ellos. Por ejemplo, si un padre o una madre tiene temor que el hijo tenga un accidente, por ejemplo, no le va a dejar aprender a andar en bicicleta. O no lo va a dejar que se resfríe. No sé, o sea, yo no quiero referirme, yo he visto tantos casos, sí, pero no sé, de repente padres que para enviar a sus hijos al colegio parecen astronautas. O sea, le ponen cuello, bufanda, gorro, antiparra, no sé cómo se llaman estas cosas acá, parca, los rodean y no sé, o sea, no, porque no se tiene que enfermar. Especial si es hijo único, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Por otro lado, hay otros que lo dejan nomás, que se mojen, da lo mismo, que zapato trayendo. O sea, no estoy hablando de esos extremos. La sobreprotección es asfixiar al hijo, nunca darle la oportunidad de ser independiente, o sea, que aprendan a tomar decisiones. Ese muchacho mañana va a estar complicado, no va a tener una vida estable, o va a creer que todo gira en torno a él. Sí. Lo segundo es el favoritismo. Cuando hay más de un hijo, a veces hay favoritos. Hoy día que estamos viviendo esta realidad de que los hijos míos, los hijos tuyos y los de los dos. O sea, yo divorciado, tú divorciada, tenemos hijos en común, entonces tengo uno yo, dos tú, más los dos que tuvimos, ya son 5, entonces finalmente la madre dice, no, ¿sabes qué? Está bien, este hijo no, pero estos son los míos, yo al tuyo no lo recibo, o me cae mal tu hijo, ¿por qué no hablas con tu hijo? Esa frase finalmente en esta nueva realidad de matrimonio, matrimonios casados en segundas nupcias o terceras nupcias, traen la fusión de familias que son aparte, diferentes. Entonces, a veces hay favoritismos. En la Biblia, Jacob, por ejemplo, tuvo, Isaac prefería a un hijo y al otro no. La madre prefería a Jacob, el otro quería a Esaú, y al final hay todo un enredo ahí de cómo la madre ayuda al hijo para hacer una cosa astuta. Entonces, vemos esto que cuando hay favoritismos, a veces también se cae la comparación. Entonces dice, ¿por qué tú no puedes ser como tu hermana?
tan ordenada. ¿Por qué no te saca las mismas notas? Entonces, y el pobre hijo va a comparar y dice, no, mis padres prefieren a ella que acá. Y los hijos son una caja de sorpresa, por eso que hay que tomar tiempo de hablar con ellos. Lo tercero en que se pone esta cosa en práctica de exasperar a los hijos es la presión. A veces los hijos pierden el sentido de la satisfacción porque están muy presionados por los padres. Nunca es suficiente. Muchos padres presionan a sus hijos a que destaquen en la escuela. Claro. Mira, voy a decir esto. A veces los hijos son destacables en la escuela, muy destacables, pero tremendamente destacables. Son deportistas, recitan. En mi tiempo, cuando yo me eduqué, recitar era lo máximo, porque había que tener mucha memoria. Yo estuve en un club de teatro, hacíamos obras de teatro popular, en la Pérgola, en Las Flores y otras tantas. Pero resulta, Pablo, que a veces los hijos hacen tanta cosa en el colegio para destacar y diplomas que colgar en la pared porque los padres les exigen. Nunca son suficientes. Ellos llegan con un 7 y ya no hay más nota para arriba, por cierto. Acá no es como en otras partes del mundo que ponemos 100, acá ponemos un 7. No hay más escala, de tal manera que el hijo siempre está como presionado. Lo tercero es y esta presión provoca amargura, porque nunca es suficiente. Y si el hijo baja el estándar, se frustra él, se siente pésimo y se exaspera. Ahora, déjame decirte un consejo más. Otra cosa que yo he visto es el desaliento. A veces los padres desalientan a los hijos. Ojalá que saque la carrera. Mejor, ¿por qué no estudia algo menor? ¿Irás a ser capaz? Cosas como esa son una palabra, o dos o tres, pero son como agarrar una flecha con la punta envenenada, lanzada precisamente al corazón. Desalentar a un hijo. A ver, yo no esquío, por ejemplo. Primero porque tengo un problema en la columna y me puedo caer. Tuve prohibido de caerme por varios años. Pero eso no impide que yo empuje a mis hijas a esquiar. Vivimos en una zona volcánica con unas pistas de esquí razonables, son buenas, qué sé yo, todo. Muy bien, no tengo todo el dinero para comprarle todo el aparataje. Todo el aparataje es comprarle todo su armamento de esquí desde chiquititas, porque hay que irlos cambiando, porque son costosos. No tengo para pagarle un jeep para que suban en jeep, porque tienen 4x4. Tal vez no tengo siempre el dinero para pagar los andariveles para que bajen y suban. Y está el temor. Y si suben a las canchas superiores y les pasa algo, yo no sé esquiar, yo no voy a subir. Entonces una combinación entre sobreprotección y realidad. Esta es nuestra realidad. Yo quiero decir a los padres que la realidad no siempre es la realidad. No, una cosa no es darle a los hijos todo, pero tampoco es desalentarlos. Es decir, tú puedes, de repente un hijo dice, yo quiero ser esto, y uno lo va desanimando. Si un hijo responde a la aprobación y busca avanzar en cosas, pero el padre lo desalienta, vamos a provocar ira también. Sí. El infantilismo es otro problema, Pablo. Hay padres que son más infantiles que los hijos y los hijos son más maduros. Y esto no tengo mucho que ahondar, pero los padres tienen que también revisarse a sí mismos y si son infantiles. Bueno, no dejemos de fuera las palabras duras, el castigo físico exagerado, el desamor cuando hay amenazas o cuando no hay... cuando el castigo se impone más que el amor. Voy a ponerte un ejemplo clásico. De repente hay visitas en la casa, viene una mamá o un papá con su niñito, el niñito va a ir a tomar un monito que está en la mesa de centro y dice, no lo tome, porque el caballero se va a enojar. Sí. Y yo le digo, no le diga eso, yo no me voy a enojar, pero es que es su casa. Bueno, es un problema de usted tiene que guiarlo de otra manera, pero no me eche la culpa a mí, porque el niñito me queda mirando y la imagen que se hace de mí es que yo soy un ogro enojón. A veces las madres hacen eso. Si tu papá sabe esto, tal cosa. Mejor que no sepa tu papá. Entonces el hijo se logra una imagen del papá
en donde no confía. Estas son formas, Pablo, en que exasperar a los hijos es en la práctica. Entonces, yo invitaría, Pablo, honestamente, a dos cosas. Primero, nadie nos enseñó a ser padres, pero se puede aprender. Segundo, vamos a ser muy parecidos a nuestro papá, porque de él aprendimos. Y tercero, Cristo es quien tiene consejos sabios. No se olviden que a Dios se le llama Padre, de tal manera que de quien mejor podemos aprender de Él es como Padre de nuestro Dios. Así que los principios del cristianismo son perfectamente actuales. No hay que frustrarse, no hay que sentir que todo lo hizo mal, pero sí yo estimularía a los papás que corran rápido a la iglesia para poder crecer, conocer. Y a las iglesias dejemos de privarle a la gente de aprender los principios de la fe. La gente quiere culto y por eso que creen que todo es culto, que todo es la adoración a Dios, que Dios está esperando como un papá egoísta, que todo se lo den, se lo den, se lo den. Él también dejó cosas para darnos y la Escritura tiene estos principios. Así que yo espero que en nuestra iglesia pronto, nosotros hacemos periodos cíclicos de orientación para matrimonio, de estudios bíblicos para el hogar, para la familia, para los hijos. Esperamos partir pronto esto, va a salir anunciado por este mismo canal, en qué momento y horario los padres, los esposos, el matrimonio puede venir para recibir estos principios. Ahí está, una muy buena invitación. Vamos a cerrar nuestro programa, se nos acaba el tiempo. Oramos, pastor. Gracias, Pablo. Padre, gracias por ser nuestro Padre. Sí, Señor. Y no ser como nosotros contigo o con nuestros hijos, sino que ser un Padre perfecto, lleno de amor, de buenos consejos, de sabiduría, de disciplina, de autoridad. Sí. Quiero pedirle, Dios, que usted bendiga cada hogar en donde este programa está entrando. Bendice los padres y lo que ellos buscan hacer de manera correcta sea, Señor, alimentado y fundado en los principios del cristianismo, el cual es la verdad y la verdad verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siga junto a nosotros.